Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Encantado. Venga, vamos con el jaleo que ha montado Escrivá en el Banco de España. No le gustaba lo que salía, se pone a hacer recortajes, empieza a quitar cosas. El responsable del Departamento de Estudios ha decidido que se queda solo, Escrivá, y que él lo deja, que para estar de esta manera, que casi que no, el señor Gavilán. Gavilán efectivamente se ha marchado. Llega la época de la venganza adicional de Escrivá, dice que va a mandar el departamento a Barcelona, con lo cual va a forzar la salida de toda aquella persona que no quiera desplazarse, que no quiera tener que romper los lazos que tuviera en Madrid a su familia e irse a Barcelona. Vamos, básicamente que está cumpliendo, pero a pasito con las órdenes que le ha dado Pedro Sánchez de desmantelar el Banco de España. Vamos a explicarlo porque, claro, la única importancia real, y ahora me matarán los inspectores del Banco de España, pero lo siento mucho, es así, después de nuestra integración en el espacio monetario europeo, o la principal, y decía yo la única, la principal función que tiene el Banco de España es la alerta de problemas económicos, son los informes económicos. La supervisión de las grandes entidades, que son sistémicas europeas, corresponde al Banco Central Europeo. La emisión de masa monetaria va por orden del Banco Central Europeo. La política monetaria es del Banco Central Europeo. Les quedan los bancos pequeñitos y supervisar, por decirlo de alguna manera, al gobierno. Bueno, pues Escrivá ha decidido que supervisar a la mano que le da de comer como que no. Bueno, y supervisar lo que hizo él cuando era ministro, menos todavía, que es uno de los motivos fundamentales por los que yo creo que no estaba escrito en piedra en ningún sitio que, hombre, no era muy decoroso que alguien que acababa de ocupar una cartera relacionada con el mundo de la economía dentro de un gobierno pasara automáticamente a ser el gobernador de un contrapeso dentro del gobierno, dentro de las instituciones, como era el Banco de España. Lo has explicado perfectamente, Carlos. El Banco de España ejerce de contrapeso. Le costó muchísimo ganarse el calificativo de independiente y el prestigio del que gozaba hasta esta semana. ¿Por qué es así, Carlos? El Banco de España ha perdido todo el prestigio en manos del señor Escrivá. Nos cuentan algunas fuentes que el señor Escrivá, ya siendo presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cuando estaba más gordito, el señor Escrivá, cuando era presidente de la AIREF, ya soñaba, según nos cuentan algunas fuentes, con llegar a ser gobernador del Banco de España. O sea, el puesto que está ocupando ahora mismo era uno de los puestos deseados para su propia carrera del señor Escrivá. Lo que no podíamos imaginarnos, por mucho que incluso en aquel momento ya diera alguna pista, es que quería convertir el Banco de España de contrapoder, de check and balance, de ser un analista que fuera proyectando las consecuencias económicas de las medidas que un gobierno u otro, del color que fuera, estuvieran poniendo en marcha. En lugar de hacer eso, el Banco de España lo que quería el señor Escrivá es que se convirtiera prácticamente en un asesor más del gobierno en materia económica. ¿Y qué está haciendo el señor Escrivá? Exactamente eso, convirtiendo el Banco de España en un organismo más afín al gobierno. Que el señor Sánchez pueda decir tranquilamente de quién depende el Banco de España, pues eso. ¿Y cómo lo está logrando? Hasta 100 páginas, Carlos, hasta 100 páginas borró, tijereteó, capó, llámalo como quieras, del informe más importante de los que emite el Banco de España a lo largo del año, en este caso el informe anual correspondiente al año pasado, que tuvo como capitán el director general de Economía del Banco de España, que presentó su dimisión después de que tuvieran que cercenarle hasta 100 páginas del informe para que pudiera salir publicado. Curiosamente, páginas en las que se hablaba de la insostenibilidad del sistema de pensiones, páginas en las que se hablaba de los problemas que estaba suponiendo para el mercado laboral la subida constante y continua del salario mínimo interprofesional, las partes que tenían que ver con el impacto que podía tener en el empleo la reducción de la jornada laboral, etcétera, etcétera. Toda la parte catalana, ¿no? La parte catalana desapareció íntegra. Desde la creación del cuponazo catalán, es decir, el sistema fiscal propio, que no tiene amparo, esa parte también desaparece por completo. Hasta el tema del perdón de la deuda para empaquetárnosla a todos los demás. Todo eso desaparece del informe, bueno, insisto, según nos cuentan... Manda narices que se haya presentado un informe, tú lo decías, me parece que el anterior había tenido 303 páginas y pasó de golpe a 199. Se cayeron más de 100 páginas, una cosa surrealista. Pero es que además que hayas quitado nada más y nada menos que dos cosas, ya independientemente de todo lo que has dicho, pero dos de las cosas más llamativas,
¿Cómo va a dar lo mismo que tú tengas un sistema de recaudación en el que están todos a que uno que te representa el 18 o el 19% de la economía desaparezca, absorba fondos y no aporte? Pero ¿cómo va a tener la misma sostenibilidad la economía, por amor de Dios? Y con respecto a la deuda, ¿cómo vas a tener como país la misma capacidad de devolución de la deuda e incluso el mismo rating a efectos de la viabilidad de tu deuda si tienes a una determinada comunidad autónoma que puede gastar y endeudarse lo que quiera, que no lo va a pagar nunca? ¿Cómo va a ser lo mismo? No, desde luego. ¿Y sabes cómo lo está haciendo, Carlos? Que esto es quizá lo más grave. Porque fíjate, decías tú que se va a llevar la mitad de la plantilla a Barcelona. Eso lo están contando fuentes del propio banco, aunque también es verdad que otras fuentes del Banco de España insisten, cuando llamamos desde Libre Mercado, en que, bueno, que no, que lo que se va a montar en Barcelona es un equipo nuevo que va a estar destinado a aprender qué cosas están sucediendo respecto al tema de la inteligencia artificial, el procesamiento de datos, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que desde el propio banco ya están advirtiendo que dentro del equipo de análisis de unas 200 personas, a 100 se las quieren llevar a Barcelona. Pero fíjate el cambio de fichas que está haciendo. Se va Ángel Gavilán, el que era el director general de Economía, el jefe de los economistas del Banco de España, cuando estaba el señor Hernández de Cos. Se va porque le mutilan el informe y porque ve que no puede hacer las cosas como normalmente se hacían en el Banco de España. Bien, el número 2 de Ángel Gavilán, el número 2 del que era el número 2 de Hernández de Cos, Carlos Tomás, era el que se estaba quedando como responsable de seguir vigilando los efectos económicos de las políticas económicas del gobierno, como director general adjunto de Economía. Este es Carlos Tomás, el número 2 de Gavilán, el que se ha ido. ¿Qué ha hecho el señor Escrivá? Señor Tomás, usted aquí no va a seguir. Usted va a seguir en el Banco de España, pero se va a poner a vigilar qué hacen los bancos, se va a poner a vigilar cómo es el entorno macroeconómico, pero esto de escudriñar y de tratar de ver cuáles son los efectos de las políticas que vaya a poner en marcha el gobierno de Pedro Sánchez, de eso no te vas a ocupar. De eso se va a ocupar a partir de ahora alguien de quien yo me fío, que es Galo Nuño. Ya han hecho el cambio de fichas completamente. Y luego quería contarte una cosa que a mí me ha parecido muy esclarecedora de fuentes internas del propio banco dentro del cuerpo de inspectores, sobre cómo ha cambiado la institución desde que el señor Escrivá aterrizó en ella. La forma de trabajar que tenían con el señor Hernández de Cos era: presentaban los informes, los analistas y los inspectores volcaban toda la información, la ponían en común con Hernández de Cos, quien, con esa información en la mano, pues hacía apreciaciones, trataba de pedir más explicaciones de una, ponía problemas a otra de las consecuencias y se aunaba un informe que era el que finalmente se publicaba. Lo que está haciendo el señor Escrivá es pedir los informes, recortarlos sin preguntar nada absolutamente, devolverlos para volver a recogerlos y seguir podando las cosas que le llegan. Vamos, que se ha convertido en un censor. Según nos cuentan dentro de la propia institución, las formas del señor Escrivá con su propio equipo de inspectores son despectivas, son altivas, son totalitarias. Sé que entramos dentro de lo que son las percepciones de las actitudes humanas, no tanto profesionales, pero en un caso como una institución como es el Banco de España, que depende tanto de la profesionalidad de sus propios funcionarios e inspectores, creo que es muy ilustrativo del cambio radical que ha pegado. Con lo cual, Carlos, tenemos el INE ya en manos del gobierno, tenemos la CNMC en manos del gobierno y ya tenemos el Banco de España en manos del gobierno. Mira, dos personas que en teoría se tendrían que haber llevado bien, Carlos Cuerpo y José Luis Escrivá, coincidieron en la AIREF. A mí, gente de los que presenció los capítulos me dijo que llevaron a llevarse tan mal que hubo escenas volando grapadoras, literalmente, físicamente. O sea, que con Escrivá es muy difícil trabajar, lo atestigua todo el mundo que ha pasado por ahí. A mí, a partir de ahí, oye, el trato o no trato es una cuestión para inspecciones laborales. A mí lo que me preocupa es que él tiene una función que en el fondo no deja de ser una función de control y de contrapoder del gobierno, es decir, entra prácticamente en la órbita de una exigencia constitucional.
y esa exigencia se está desatendiendo hasta el punto, repito, de que es que de un informe que tenía más de 300 páginas han desaparecido 100. Para que la gente se haga una idea de la importancia, hemos destacado el tema de Cataluña, hemos destacado otros temas, pero no quiero que pasemos por alto del tema pensiones. O sea, el sistema de pensiones es un sistema intergeneracional. Si se realizan unos cálculos defectuosos sobre la sostenibilidad del sistema, los que estamos pagando ahora llegaremos a cobrar muy poco o a no cobrar nada. Y los que están por debajo nuestro posiblemente no lleguen a cobrar ni una miseria. Vale. Lo que evidentemente iba a haber dicho, ese informe tenía que desvelar algún tipo de cuestión sobre lo que yo estoy indicando. ¿Por qué? Porque si no, no hubiese sido borrado. Si lo ha borrado este señor Escrivá, es porque lógicamente le tenía que estar diciendo el sistema no funciona. Si no funciona, este señor pasa a ser responsable de la vulnerabilidad o de la voladura del sistema de aquí a 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque está haciéndolo pivotar en torno a unos pilares que son incapaces de pagar las pensiones que en estos momentos se están desembolsando. Es decir, que puede estar arruinando a infinidad de personas de aquí a dentro de 15, 20, 30 años. Es decir, me parece una gravedad absoluta, porque este señor está jugando es que tendríamos está jugando a protegerse a sí mismo y a proteger a su amo, y a cambio dejando vendido a todos los potenciales futuros pensionistas. Pero es que es evidente, Carlos. Tendríamos a un señor que un lunes, siendo ministro, presumía de que el sistema de pensiones que él había diseñado en su última reforma era robusto, fabuloso, grande, histórico y que nadie iba a ser capaz de vulnerar ese sistema, a el jueves, dentro de la institución Banco de España como gobernador, defender un informe en el que se pone en cuestión todas y cada una de las palabras que había dicho el lunes. Porque es que es así. Claro, si tú colocas al ministro en una puerta giratoria, que es la primera vez en la historia que sucede que de un ministerio del gobierno pase uno a ser gobernador del Banco de España, claro, el Banco de España tiene que escudriñar, estudiar, analizar las consecuencias de las reformas que ha puesto en marcha este gobierno. La reforma del señor Escrivá. ¿Qué hizo el señor Escrivá cuando le llegó el informe a las manos? Sí, hombre, voy a poner yo a parir mi propia reforma que hasta antes de ayer yo estaba diciendo que era robusta y que garantizaba la sostenibilidad del sistema. No puedo garantizar esto que hago, meto tijera. Lo que pasa que entonces lo que pasa a quedar en el aire es todo el sistema de pensiones con tal de cubrir el pandero de este señor y el pandero de su jefe. No, lo que va a pasar, Carlos, y esto era lo que algunos de los analistas en Con ánimo de lucro nos explicaban el otro día en el programa, como Lorenzo Bernaldo de Quirós, es que el peso de las grandes instituciones que hacen grande, valga la redundancia, una democracia como la nuestra, pues cada vez está más en cuestión. Y en este caso el Banco de España es una de esas instituciones que está sufriendo y mucho ahora mismo la injerencia política. Oye, ¿hay algún tipo de supervisión por parte del BCE de lo que ocurre en los bancos nacionales? Claro, el Banco Central Europeo lo que tiene es el mandato de decidir, vigilar y poner en marcha la política monetaria de la zona euro, y dentro de este Banco Central Europeo tiene consejeros dentro de los bancos centrales de cada uno de los países, pero como los países en sí no tienen autoridad monetaria, no existe, hasta donde sabemos, esa digamos, investigación recíproca. Todo lo que podría llegar a pasar, y entramos dentro de las hipótesis, es que en el caso del Banco de España, dentro de la autoridad comunitaria europea, el Banco de España, tuviera un asterisco, como sucede con los informes de empleo, que cada vez que emita una opinión el Banco de España, dentro del Consejo del Banco Central Europeo, se coja con pinzas, con alfileres, porque, insisto, ha dejado de ser un organismo independiente que vela únicamente por garantizar las funciones que le han sido mandatadas a otro tipo de intereses, otro tipo de objetivos, Luis Fer, que no dejan de ser... A una persona como Pedro Sánchez, que es el que comanda esta operación de invasión de las instituciones, si no le preocupa, o le preocupa relativamente, el tener determinadas investigaciones contra media familia suya, contra medio gobierno y contra 2/3 de su partido, le importan los asteriscos en los organismos como el Banco Central Europeo, lo que yo te diga. O sea, me da que nos comemos el desmantelamiento del banco hasta que llegue otro, y si llega otro partido, que tenga la sensibilidad de corregirlo. No vaya a ser que nos encontremos con, uy, qué bien, esto lo voy a aprovechar yo, casi tampoco me critican. Y así seguimos con esta pelota descendiente hasta que nos peguemos el tortazo final. Eso es uno de los grandes riesgos, la manera de dar marcha atrás a
al giro copernicano que le está dando el señor Escrivá al banco. Ten en cuenta que, de hecho, de 4 direcciones generales que estaban vigilando la acción de gobierno para ver las consecuencias desde el punto de vista económico, de momento ya las ha reducido a 2. Insisto, el objetivo de Escrivá no es que sea un contrapoder, sino que el Banco de España ejerza de asesor, de colaborador, de Pepito Grillo, si quieres, del gobierno en materia económica, pero no estar como un contrapoder real, como una institución real que trata de marcar la ortodoxia en el ámbito económico. No nos vamos a ver hablando de déficit ni de deuda excesiva. Nada. Ahora, te digo una cosa, antes cuando definíamos o describíamos las funciones que le quedan al Banco de España, que ya no es la masa monetaria, ya no es la política monetaria, ya no es la supervisión de los grandes bancos, claro, definíamos 2. Esta función de alguacil, de vigía, de estar delatando cuestiones que no funcionan en la economía, como una especie de contrapoder de la parte económica del Gobierno de España, y la supervisión o la inspección de los bancos pequeños. Te digo una cosa, no sé, a lo mejor sale por aquí alguno y dice, oh, qué catastrofista, me importa un soberano comino. Cuando yo veo que una persona se salta los deberes constitucionales en una materia, ¿por qué tendría que cumplirlos en las otras? Nos podemos encontrar con que esta desatención interesada, es decir, hago lo que me da la gana, en la parte de los informes económicos se traslada porque necesiten que un determinado banco más pequeñito haga una OPA sobre no sé qué, o les interese que dé crédito en un determinado momento, ponerlo en peligro. Es decir, no hacer la función de supervisión y control de riesgos. Pues, Carlos, la respuesta es sencilla. Si para que tú pudieras auditar la actividad de los bancos de una manera independiente y que ningún banco estimara que en el informe del Banco de España había implícito un interés del gobierno, si para eso hacía falta que tuviera una independencia real, aparente y formal, si deja de tenerla, si dejamos de ver el Banco de España como un organismo independiente, sino como un organismo de nuevo al servicio del gobierno, necesariamente esos informes sobre los bancos, esa actitud de vigía respecto a las entidades financieras, tendrán la sospecha de ser de parte, es decir, de parte del gobierno. Por eso es tan importante tener instituciones independientes y por eso es tan peligroso que un gobierno como este decida cargarse esa independencia de una manera sistemática y en todas ellas. Es que te lo digo porque, fíjate, hace nada estábamos hablando de otra operación que le había salido mal al gobierno, la operación Prisa. Bueno, ha salido Gurlian, o Gurlian ha puesto pie en pared, ha dicho hasta aquí hemos llegado, si os creéis que me vais a meter Telepedro y lo voy a pagar yo con el dinero de mi fondo de inversión con Amber, lo lleváis clarinete. Bien, todo lo que pensemos de Sánchez que se puede hacer de una forma malévola, o sea, el que quiera poner la mano en el fuego diciendo no lo haría, de verdad, le doy la palmadita en la espalda y le regalo un viaje a donde él quiera, ¿vale? Vamos a ver, ¿podría darse la situación de que haya un alivio de los análisis en el riesgo de una entidad bancaria porque necesitan que ponga en peligro su cartera de inversión y su posición y su balance porque hay que hacer, por ejemplo, un préstamo para que salga adelante un Telepedro? Es que, o sea, puede parecer rocambolesco el tema, pero en el momento en el que tú te estás cargando el Banco de España, ¿por qué no le vas a dar la bula a un banco para, oye, tú no te preocupes, que tú métete, financia Telepedro, que aquí tiramos adelante y no te preocupes, que no vas a caer, ¿qué más da? Hasta el lunes, hasta el lunes de la semana pasada, hace 2 semanas, es decir, hasta antes de que llegara el señor Escrivá y empezara su revolución dentro del Banco de España, el Banco de España contaba con prestigio suficiente como para que nadie pusiera en duda eso que estás tú diciendo. El problema que tenemos ahora es que no sabemos si serán de parte o no, pero tendremos muchas sospechas de que sí lo son, y las sospechas en sí mismas son el peligro. Pues nada, estaremos atentos porque es lo único que podemos hacer, Luis Fer. Pero vamos, pues tiene una pinta de que efectivamente con su alfil Escrivá, el hombre de la ortodoxia. Dios bendito con el hombre de la ortodoxia. Yo voy a estar repitiendo, pero vamos, hasta que me muera un dato. Cuando llegó el gobierno de Pedro Sánchez, que llegaba con él, al gobierno en el año 18, la deuda de la Seguridad Social era de 38.000 millones de euros. Cuando este señor se lava las manos y se marcha, que acaba de ser la última actualización, 126.000 millones de deuda. Este es el amo de la ortodoxia y el genio de las finanzas. Pues si llega a haber sido lo contrario, no sé lo que nos deja. Y el de la reforma histórica del sistema de pensiones que las hacía mucho más robustas. Ese es el señor Escrivá. Que consiste en asegurar que puedes subir las pensiones lo que te dé la gana,
no garantizar la llegada de nuevos cotizantes, no garantizar que los nuevos cotizantes lo sean por capas altas de cotización y no de capas bajas, que evidentemente el colectivo inmigrante normalmente, por desgracia, donde se ubica es en las capas bajas. Todos quisiéramos que estuviera en las capas altas, pero el que lo defienda de verdad que se lo haga mirar. Entran normalmente de forma ultra generalizada por las capas bajas. Bueno, pues con esas bases ha asegurado que eso da sostenibilidad al sistema de pensiones. Con dos narices, el ortodoxo. El del mecanismo de equidad intergeneracional. Sí, sí, de equidad. Que le ponen unos nombrecitos a un nuevo sablazo en la nómina de los contribuyentes y de las empresas, pues que le llama así. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí esto y el mecanismo de equidad. Equidad lo mismo, que va a salir lo que a mí me dé la gana. Bueno, Luis Fer, pues continuaremos con todo esto y seguiremos hablando en las próximas. Pues yo creo que nos puede tocar OPA, ¿no? Nos puede tocar. Está ahí a puntito, habrá que ver, habrá que ver. Venga, Luis Fer, un abrazo. Hasta la próxima.